Hola a todos, amigos. La nueva Fórmula 1. Esto que tenéis aquí es una estructura de datos de la página Fórmula Data Analysis y nos dice aquí en rojo, como bien podéis ver, la cantidad de momento que se frena durante una carrera, un gran premio. Aquí tendríamos en verde los momentos de aceleración total, con el pie al máximo. Va a haber problemas, supuestamente va a haber problemas mínimo en 7, 8 grandes premios. En uno o dos de ellos casi garantizado. ¿A qué hablamos de problemas? Muchos habéis escuchado hablar de ese quitar el pie del acelerador de manera exagerada, especialmente por los motores más débiles cuando no hacían trampa, como Red Bull, que lloraban mucho diciendo que iban a tener que quitar el pie en medio de la recta, por ejemplo, de Monza. De esto ya no se volvió a hablar, pero sí es verdad que Red Bull habló de manera muy insistente junto con Ford de este tipo de problemática. Pues podría aún darse en algunos de los circuitos, pero no como se baremaba de inicio, solamente en algunos muy puntuales, y supuestamente la FIA podría encontrar una manera de suavizar el impacto. Pero nos dice Domenicali, presidente de la F1, que cree que con todo el cambio normativo, no solo con la parte esta que estamos hablando, sino algunos detalles más, va a haber un cambio en el orden jerárquico. Es decir, que esto que hemos visto en los últimos 5 años, ese duelo Red Bull-Mercedes, esos 2 o 3 años en solitario total de Red Bull, estos 2 últimos años de duelo McLaren-Red Bull, se va a acabar, que va a quedar todo totalmente redefinido. Vamos a ver lo que nos dice Domenicali, vamos a ver cómo ha cambiado esas primeras sensaciones de que iba a haber un problema serio de quitar el pie del acelerador, algo que a priori va contra la propia naturaleza y esencia de la Fórmula 1, y vamos a ver en qué momento de la ecuación nos encontramos. Pero lo vamos a ver como os gusta, de manera razonada, con datos, con lógica, con criterio, con periodismo. Bienvenidos a la fórmula de David Perogil. Estamos de regreso. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. Como de bien nacido es ser agradecido, quiero mandar un fuerte abrazo a algunos de los más de 250.000 de suscriptores que somos. Un fuerte abrazo a Horacio Nicolás Greña Buena. Hola David, gracias por mantenernos informados. Yo creo que ajustar la medición en caliente de los motores solucionaría el problema, pero de ponerse estrictos, capaz que ningún motor la cumpla, porque todos están diseñados al límite, y si le sumas el coeficiente de dilatación, todos deberían superar el valor permitido. Para mí lo que hace Mercedes y Red Bull es sobreexplotarlo. Muy mal sobreexplotado. Totalmente de acuerdo, Horacio Nicolás Greña Buena. Un gran comentario, muy interesante. Y sí, obviamente, si te pones en plan ultra estricto, puede que alguno pase del 1 al 16 durante la competición a 1.16,3, 1.16, es decir, entre 1.16 y 1.17, o entre 1.16 y 1.16,5. Pero esto es una clara sobreexplotación, donde ya te metes directamente en el último 18, que estaba es profeso prohibido. Entonces, la gran duda es ¿para qué prohíbes algo que a equipos bajo manga, bajo cuerda, le vas a permitir con negociaciones secretas? Bueno, pues a buen entendedor, pocas palabras bastan. Y terminamos con Lady Eldes. Exactamente, si haces algo expresamente para saltarte la norma que te obliga a la compresión 16.1 en todo momento, es una ilegalidad. No hay más palabras, señoría. Ya lo comenté ayer. Me alegra ver que coincido contigo, David. Un gran saludo a Lady Eldes. Totalmente de acuerdo. Aquí no hay zonas grises, aquí no hay matices. Aquí directamente es engañar el sistema de medición para durante toda la competencia saltarte una norma que está bien clara y bien establecida. Lo peor es que, como hemos visto, estaban compinchados con la FIA, lo habréis visto en el vídeo de ayer, con lo cual llueve sobre mojado.
en una FIA que parece que cuyo objetivo es empañar la Fórmula 1 en vez de mejorarla. Y ahora sí, amigos míos, ¡vamos al lío! Bueno, vamos a ver, esto os lo voy a explicar muy rápido. No quiero que os compliquéis con esto porque hay mucha gente que dice, bueno, es que esto es un poco lioso, no entendemos, vamos a hacerlo simple. Y lo vais a entender perfecto, perfecto, para cuando os hablen de esto, y si lo vemos, ojalá que no, pero todo parece indicar que lo vamos a ver en algún circuito, sepáis de qué se está hablando. Primeras nociones. Obviamente, antes de que empecemos la temporada, vais a saber más que los ingenieros, como me gusta decir. Mirad, nos vamos a Mónaco, que es un caso extremo. En Mónaco tenemos esto es aproximado, son analíticas aproximadas, ¿vale? Un 20,8% de frenado, un 21%, vamos a redondear. Que vas frenando, pisando el freno del monoplaza. ¿Por qué es tan importante lo de frenar? Porque ya sabéis que ahora toda la energía, toda, que recuperan la batería, la parte eléctrica, la recupera frenando. Ya la parte de que cogía los gases, la parte térmica del escape, eso se acabó, eso ya no existe. En ese sentido, el motor es un poco más sencillo. Toda la energía se recupera mediante la energía cinética de la frenada. También, y de aquí viene la clave, ¿vale? Este es el tiempo que se está acelerando en Mónaco. Obviamente es donde menos, solo un 44%, acelerando con el pie a fondo, a máximo. Lo que está en amarillo sería aceleración parcial, ¿no? Que vas controlando. Pues, por ejemplo, cuando nos metemos en zonas de curvas rápidas, vas controlando y cuando no puedes pisar al máximo porque va a llegar una frenada demasiado pronto, no puedes ir al máximo, vas controlando. Para que os hagáis un poco una idea muy por encima, muy genérica. La realidad es que si frenas bastante, te va a dar tiempo a recargar toda la batería. Máxime si aceleras solamente a tope un 44%. Pues Mónaco, en este sentido, sería el que jamás daría ningún problema. Y en general hay muchos, vais a ver hasta mitad de tabla, que no tienen por qué dar problemas. Nos vamos a meter en problemas o dudas de si va a haber suficiente carga de lo que es la batería mediante el sistema de frenado en los circuitos donde haya menos de un 15% de frenada, ¿vale? Pero también eso va en relación con el tiempo que vas acelerando al máximo. Acelerando al máximo consumes más energía. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Ahora vamos a hacer un apunte final porque hay que ver con todas las cosas que ha ido implementando la FIA para evitar esto si no se han pasado de frenada. Claro, a ver si ahora más que el hecho que se estaba diciendo de tener que soltar el acelerador antes de llegar al final de la recta, ¿por qué sería esto que se dice? Vamos a verlo en algunos de los circuitos que puede pasar, no en los que no pueden pasar para no liaros. Mirad, México, 19% frenando, no debería haber ningún problema. Singapur, lo mismo. Hungría, China, 16%. Países Bajos, 14%, pero con un 57% de aceleración. No debería ser preocupante. Sao Paulo, lo mismo. Mucho tiempo de frenada, mucho tiempo de frenada. ¿Y dónde empezamos el primer dato que nos llama la atención? En Abu Dhabi. Abu Dhabi, 12% de frenada. Muy poco de frenada. Tiempo de aceleración máxima, 66%. Aquí quizá llegará un momento donde dice, oye, con lo que estamos frenando no nos da para ir acelerando al máximo. ¿Qué harían los estrategas de las escuderías? Antes de llegar al final de una recta, quita el pie del acelerador, ¿vale? Frenas, recuperas energía de frenada cuando frenes, pero no estás gastando toda la energía en la aceleración, estás reservando un poco. Te hace falta reservar un poco de energía para la parte eléctrica, porque ves que no te da para tenerla a tope. ¿Esto para qué te puede valer? Pues en una recta donde no ves que sea determinante porque no te está persiguiendo ni atacando a nadie, recuperas un poquito para poder defenderte o atacar en otro momento de la carrera. Más o menos esta era la idea de lo que se estaba comentando. Desde la primera vez, desde los primeros comentarios que se hicieron de esto, se han implementado muchos cambios. Todos van en la dirección de evitar que esto suceda. Obviamente, ya después de Abu Dhabi, volvemos a ir hacia arriba. Austria, casi un 14%, tampoco debería haber problema. Japón, un 9,5% de frenada. Muy poco tiempo de frenada en Japón, con un 68% pie a máximo de aceleración. Japón podría ya dar problemas. Sería una de las que da problemas. Si hay una que prácticamente está en todas las quinielas, ¿no? Una sería Monza, pero realmente debajo de Monza está la madre del cordero, Arabia Saudita. Ahí sí que sí, parece imposible que no haya que hacer una estrategia distinta. En Monza, 11,6 de frenado. Poco frenado.
y 77,6 con el pie a fondo. En Monza seguramente haya que jugar con alguna estrategia. Lo he dicho, ahora lo voy a comentar. La FIA ha implementado algo que todavía no está claro del todo y nos tiene que quedar claro del todo. Arabia Saudita, 7,6% de frenada. De frenada pura y dura. Es decir, nada. Con un 76% de aceleración a tope. O sea, en Arabia Saudita, sí o sí, algo va a pasar. ¿Qué es lo que se habían inventado en la FIA? Para evitar que esto se haga en ningún circuito, aunque ya estamos viendo que en 2 o 3 circuitos mínimo parece que va a ser inevitable, es la sensación que da. Tienen varios mecanismos que han implementado a la hora de atacar, de utilizar ese extra de potencia eléctrica cuando estés atacando, ¿no? Digamos, lo que ha sustituido al DRS, ahora va a ser mediante una entrega de potencia más optimizada de la parte eléctrica. Cuando vayas a menos de un segundo del vehículo al que persigues. Pero olvidaos del DRS. No tienen nada que ver, ni van a abrir nada, ni leches. Va a ser todo mediante un botón que les permita aprovechar mejor la parte eléctrica. Esto es una primera pincelada. Esto lo voy a explicar al 100% antes de que empiece la nueva temporada para que lo tengáis muy claro. Pero para que veáis que del DRS no tiene nada que ver. Nada, eso ha desaparecido totalmente y ahora va de otra manera. Es distinto totalmente el sistema para adelantar. Este extra de potencia eléctrica, si te faltara un poco de potencia eléctrica debido a este tipo de circuito, habría que estar todo el circuito controlando. Y veríamos muchos coches que van un poco más en solitario, de repente a mitad de la recta, que dejan de acelerar. Sería una sensación extraña y quizá un poco fea, aunque solo sucedan 3, 4 o 5 circuitos, queda feo, ¿no? Que en la Fórmula 1 tengas que estar parándote en mitad de una recta, para estrategias. Pues la FIA ha dicho que es ella la que determina en qué cantidad de momentos se va a poder utilizar este sistema de adelantamiento, que requiere más energía, obviamente, eléctrica. Según el tipo de circuitos como estos que pudieran dar este tipo de problemas, quizá lo calculen para que se pueda utilizar muchas menos veces o de otra manera, haciendo que no sea necesario. Pero claro, ahí es donde entra mi preocupación. Esta es una manera que puede manipular un poco la eficacia energética de cada equipo. Es decir, si un equipo lo ha hecho tan bien en el motor que tiene, que es capaz de recuperar energía mejor que otro, ¿dónde va a estar el baremo de la FIA para este tipo de circuitos? ¿Van a coger al peor equipo de la parrilla y van a decir, bueno, pues para que no pase ningún equipo, hacemos esto? Eso estaría perjudicando a los equipos que tienen más eficacia en recuperación energética. Eso es lo que me preocupa y eso es lo que voy a mirar con lupa toda la temporada. Y no hay que irse al peor equipo. Quizá lo que busquen es profeso beneficiar a algún equipo en particular en este tipo de circuitos. Eso es lo que me preocupa, eso es lo que voy a vigilar con lupa. Creo que, como lo he explicado, os hacéis una primera idea de por dónde van los tiros, qué es lo que quería, para que ya vayáis montando la idea, para cuando vengamos con vídeos más técnicos, más explicativos, ya tengáis esta primera base, esta primera amiguita. ¿Y qué dice Stefano Domenicali, el presidente de la F1, sobre el orden jerárquico en esta nueva era, en esta nueva temporada? ¿Y por qué lo dice? Lo primero, por lo que lo dice claramente, es porque cambian muchísimas cosas. Stefano Domenicali asegura que habrá un nuevo orden. Vamos a ver exactamente las palabras que dice. ¿En base a qué? A todos los cambios que hay. Muy por encima, porque hay más cambios de los que vamos a leer. Algunos de los cambios serían monoplazas más pequeños, unos 30 kilos más ligeros, aerodinámica activa tanto delante como detrás. La aerodinámica activa no es para adelantar, solo es para hacer más eficaz el monoplaza al dar la vuelta. ¿Para qué? Esta es una de las cosas que quiere evitar lo de quitar el pie del acelerador. Porque antes la aerodinámica activa solo iba a estar en uno de los dos alerones. Ahora está en el delantero y en el trasero, para que el monoplaza sea más eficaz y no consuma tanta energía, que tenga menos resistencia al aire en general en todo el circuito. Pero esto no es para adelantar, esto lo tienen todos los monoplazas y lo pueden utilizar durante todo el Gran Premio, en todos los grandes premios, ¿vale? Esto que quede claro, no tiene nada que ver con el DRS. Desaparición del sistema DRS, lo que he dicho. Nuevos motores, potencia 50-50, eso ya lo sabéis todos. El mayor grado de electrificación hará que la gestión de la energía sea un factor clave. ¡Babum! Lo que vamos a decir. La energía va a ser un factor
clave. ¿Por qué? Por la gestión. Porque todo parece indicar que va a haber que gestionarla mejor. Pero ese es el as en la manga que tiene la FIA, el que os he dicho, que no sabemos cómo lo va a implementar. Y es lo que queremos saber cuanto antes. Seguramente la FIA también está esperando a los test privados de 5 días, donde va a ser totalmente secreto, secretismo total, para que vean las taras o las carencias que tienen algunas escuderías. Y según lo que vean, ya se inclinarán hacia una idea o hacia otra a la hora de ver cómo matizan esto. Hasta ahí, vale, eso no lo veo mal. No lo veo mal porque creo que realmente hay muchas dudas y la misma F1 ya ha dicho que se están dando datos bastante falsificados. Y bueno, ¿a quién le sorprende, no? ¿Qué te van a dar? ¿Todos sus datos reales? Viendo lo que la FIA, el pacto secreto que ha hecho con Mercedes y con Red Bull. ¿Cómo te vas a fiar de la FIA así? Dice, hombre, yo te doy todos mis datos reales y se los das a otro equipo. Es que no me generan ninguna confianza la FIA. Esa es la madre del cordero, por supuesto, que ningún equipo va a dar los datos hasta que no lleguen a la competición real. Con las dudas, más que dudas, que genera la FIA a fecha de hoy en cuanto a la Fórmula 1 y a la limpieza en la Fórmula 1. Ya hemos dicho lo del tema energético. El motor de combustión interna funcionará con biocombustible totalmente sostenible. Esto es nuevo. Esto ya dije que puede tener su importancia. Lo he tratado en vídeos anteriores y seguramente hagamos un último vídeo sobre esto para ver un poquito cómo vemos a los equipos en este aspecto. No es tan importante como otros detalles, pero también tiene su importancia. Lo he explicado. ¿Por qué? Porque no es solo que sea ligeramente más eficaz el motor de combustión, es que el motor de combustión sea ligeramente más eficaz va a repercutir también en la parte eléctrica. Todo lo que le puedas ahorrar a la parte eléctrica va a ser clave. Ahí va a estar la auténtica madre del cordero. Neumáticos serán distintos, ya lo sabemos, ligeramente más estrechos, 25 milímetros más estrechos en el eje delantero y 30 milímetros en el trasero. Se va a notar, los coches los monoplazas deberían ser un poquito más ágiles y lo que todos estamos deseando, ver si esto genera más adelantamientos, más lucha real y lo más importante, más imprevisibilidad. ¿Por qué? Porque esta es la clave, es que en muchos de los grandes premios teníamos a uno en la vuelta 10 primero y ya sabíamos que iba a acabar primero o segundo, pasara lo que pasara. Y ya sabíamos que había 14, 15 monoplazas que sabíamos que no iban a llegar a la zona delantera. Eso es lo que se quiere cambiar. Que no sea todo tan previsible. Esperemos que lo consigan, porque la verdad que haría mucho más emocionante todavía la Fórmula 1 hasta la última vuelta. Claro, el problema de ahora, de las carreras de ahora, es que estamos esperando que pase algo hasta la última vuelta, pero que pase algo raro, algo que no suele pasar. Que te pinche el coche, que tenga una falla mecánica, que el motor saque humo, algo que pase una vez de cada 10.000. ¿Es imprevisible? Sí, pero no pasa casi nunca. Claro, lo que queremos es que pase y que no dependa solo de fallas mecánicas del que va primero, que dependa de estrategias, etcétera, etcétera, de todo esto que estamos hablando. ¿Y qué es lo que dice en base a tantos cambios el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali? Estas son sus palabras, ¿vale? El orden establecido será destrozado. El orden jerárquico quedará en el aire. Vamos a ampliar esto. Quedará en el aire. Y al final, la pista mostrará dónde se posicionan todos los equipos. Estoy bastante seguro de que la clasificación en la primera carrera no será la misma que a final de año. Así de rápida e intensa será la carrera de desarrollo. Quedaos con esto de carrera de desarrollo, porque de esto ha hablado muy claro. Checo Pérez es una de las grandes esperanzas, por ejemplo, de Cadillac F1. Y va a ser muy importante también para equipos como Alpine, que van a ser los que tengan más horas de túnel de viento en esta carrera de desarrollo. Cuidado con eso. Obviamente, dentro del comienzo, de ver dónde están, que ya lo he dicho en algunos vídeos, creo que a partir del cuarto Gran Premio podemos hacer una primera clasificación más seria, más potente, de ver un poquito el potencial que le vemos a cada escudería. Vamos a ver, así, más o menos esto es la última clasificación que hice en base a los datos que había en ese momento. Recuerdo que en ese momento no existía el motor tramposo. Ya sabemos que hay un motor tramposo que tiene Red Bull y Mercedes, que ha sido todo cocinado por detrás con la FIA y que tienen su beneplácito. Aparentemente todo parece indicar que así se va a quedar la cosa, con lo cual tendrían una ligerísima ventaja sobre lo inicialmente dicho los que tengan motor Mercedes o motor Red Bull. Vamos a hacer un ligerísimo retoque si hay que hacerlo
a cómo dejó últimamente más o menos al 70-60% cómo podían estar los equipos y motorizadores. Pues fijaos, vamos a empezar por detrás, que por detrás no cambiaría desde mi punto de vista demasiado la cosa. Ya sabemos que por lo que se está estimando, la ventaja que da este tema de la compresión, de la trampa de la compresión en el motor, no sería bestial. Estaremos hablando de una décima y media por vuelta. Las demás escuderías se van a intentar poner al día. Quizá alguna lo consiga, ¿vale? Entre ellas tenemos una de las grandes favoritas que sería Ferrari. Audi, Haas, sigo manteniéndolas. Las últimas en la terna me da sensación y los comentarios de Audi van en ese sentido. Ha vuelto a salir Binotto, esto va a ser un proyecto lento, va a ser tranquilos, tenemos que ser realistas, vamos a ir de menos a más. Pero Audi es el único que se motoriza a sí mismo y es un motor que nunca ha estado en la terna, siempre ha estado en la terna de motores que lo van a pasar mal en este primer año de la nueva era. Y aparte vienen de la estructura de Stake, no hay grandes inversiones, no hay grandes nombres, nada parece indicar que sea un proyecto que nos deslumbre. Podría darse la sorpresa, pero manejando tantos por cientos, yo me inclino a que esté más por abajo que por arriba. Audi. Haas es por presupuesto, es el equipo más enclenque económicamente, hasta tal punto que tiene simulador alquilado, todo esto le genera problemas a la hora de desarrollar con normalidad, igual que otros equipos, su monoplaza, con lo cual, por simple lógica de músculo financiero, creo que debería de estar por aquí, por la zona baja, si no de inicio, una vez que se estabilice un poco este primer año. Todo lo que sea para Haas, lo que ha hecho, por ejemplo, esta última temporada, no ser la última, la penúltima, es un triunfo para Haas, teniendo en cuenta su músculo económico de momento. Racing Bulls. Racing Bull la tenía bastante atrás porque creo que le van a utilizar totalmente de campo de pruebas para Red Bull, para tener muchos más datos. Obviamente los dos pertenecen a Red Bull, son 4 monoplazas de la misma escudería realmente, porque el dueño es Red Bull, y además ya van a calzón sacado, ya no disimulan, ya los aerodinámicos de los dos equipos trabajan en Milton Keynes. O sea, que ya es que ni disimulan, ya es un descaro total. Es una vergüenza y, por supuesto, estoy seguro de que a futuro esta basura será prohibida y obligarán a Red Bull a vender uno de sus dos equipos a una entidad independiente. Debieran de haberlo hecho ya, pero ya lo dije. ¿Quién tiene más poder en la FIA? Red Bull y Mercedes. Por eso, de momento, no se les tose en este sentido. Se permite esta ilegalidad total y absoluta. La voy a poner ligeramente destacada por el tema del motor. Pero, claro, como la van a utilizar mucho para pruebas de Red Bull, sobre todo en este primer año 2026, porque van a querer ponerse al día lo antes posible de cara al 2027, no la voy a destacar mucho, la voy a dejar casi más o menos en la misma terna. Creo que por abajo no cambia mucho. Creo que las favoritas estar por aquí abajo debieran ser estas 3 escuderías. Después, aquí tenemos la terna de Alpine, Williams, Ferrari y Cadillac. Más o menos ya lo estuve baremando. Si queréis ver el vídeo, ahí lo explico bien porque estaba cada uno en esta posición. Quizá este tema del motor, a espera de que salgan más cositas y más detalles, ¿vale?, es una ligerísima ventaja, lo cual podría dar a entender de que en los primeros grandes premios o primera mitad de la temporada tengan una pequeña posibilidad de estar un poquito más arriba Williams y Alpine, motorizadas por Mercedes. Todo esto obviamente va a depender de si Ferrari se pone las pilas y es capaz de paliar este problema de alguna manera. Ya estuve valorando en un vídeo anterior el por qué Ferrari podría tener información privilegiada también y podría tener un plan B. Pero esto sería sobre todo para las escuderías poderosas o para las escuderías como Ferrari que motorizan a otras escuderías. Con lo cual creo que Ferrari sería la mejor posicionada para dar con la tecla rápidamente. ¿Qué podría suponer para el orden jerárquico que teníamos aquí establecidos? Con serias dudas de Red Bull Ford, porque no es todo motor, porque ha perdido muchos nombres ilustres, porque el túnel de viento es bastante arcaico, están construyendo uno nuevo. Pues más o menos lo dejaríamos, ahora teniendo en cuenta lo de la trampa, lo podríamos dejar por aquí más o menos en esta zona, por la estructura ganadora que ha tenido de tantos años. No sabemos si eso le valdrá para crear un diseño un poquito más original, más novedoso y que pueda estar incluso luchando por podio, lo cual sería un éxito total para Red Bull. Cogiendo todo lo que ha hecho Red Bull hasta la fecha, si tuviera que decir sí podios o no podios de manera regular en la nueva era, a pesar de lo del motor, yo diría no podios
en la nueva era en estos momentos. Vamos a esperar si se filtran más cosas, más ventajas, más cosas que le haya podido pasar la FIA a ciertos equipos, pero a priori no lo veo, no veo que el equipo Red Bull en estos momentos sea uno de los favoritos a estar en podios de manera regular. De manera regular. McLaren, Mercedes y Aston Martin se quedarían a priori como las favoritas. Claro, McLaren tiene Mercedes y el motor Mercedes, de Mercedes, ¿no? Honda es uno de los motores favoritos. ¿Va a poder Honda ponerse al día rápidamente o es tan eficaz el motor de Honda que a pesar de esta ventaja no va a conseguir superarlo Mercedes? Porque en el resto de todos los elementos del motor es súper eficaz. Esta es la gran duda. Con los datos que tenemos en la mesa, obviamente esto es un ligerísimo porcentaje, ligerísimo, de ventaja para Mercedes. Y McLaren obviamente tiene una buena estructura, pero no llega al nivel de la estructura de Mercedes. Con lo cual estaríamos con Mercedes ligeramente favorable, muy ligero, muy poco, solamente por el tema del motor. Pero cuidado, quedan 1.000.000 de cosas que baremar, 1.000.000 de detalles que baremar. Y como todavía faltan muchos datos, vamos a darle una ligera ventaja. Obviamente esto seguramente cambie antes de que empiece el primer Gran Premio en Australia. Estoy de acuerdo con Dominicali, ¿va a haber un gran cambio? Pues si lo que ha estado luchando en los últimos años, como hemos visto, ha sido Red Bull con Mercedes, Red Bull en solitario, que se ha quedado unos años, y Red Bull con McLaren los 2 últimos años, esto sería un cambio bastante grande. Veríamos una Aston Martin, una McLaren, una Mercedes que ha estado bastante desaparecida, si bien que ha luchado por podios, pero nunca se la ha visto en la lucha por el Mundial, con una Red Bull que todo parece indicar que va a perder el puesto de una de las grandes pesonovantes que lucha por mundiales sí o sí, de manera constante, y con varios cambios y dudas razonables, por ejemplo, con una Alpine, que se querría meter por fin en esa zona media, con una Cadillac, que es una auténtica duda, pero quedaos con lo que dice Dominicali. Así de rápida e intensa será la carrera de desarrollo. Va a ser una temporada que puede empezar así y puede terminar dada la vuelta, exagerando, ¿no? Obviamente no, Haas no va a llegar aquí arriba, pero quiero decir, puede haber grandes cambios según la guerra de desarrollo, sobre todo en el primer año. Podemos ver un monoplaza que empiece de una manera, como me gusta decir, podemos ver un Ferrari, por un poner, que sea un melón al iniciar la temporada, y en verano veamos una pera. Dice, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que hay ahora? Y si lo hacen bien, será para bien. Y a lo mejor una Ferrari que empieza aquí, en el verano está luchando por el Mundial. La guerra de desarrollo va a ser clave. Se van a copiar muchas cosas, muchos conceptos. Esto suele pasar en los primeros años de una era, máxime cuando es una era con tantos conceptos, tantas cosas que pueden cambiar y que no hemos visto nunca como esta. Así que, como veis, va a estar imperdible, súper emocionante. Mi opinión personal, creo que va a haber cambios solamente con este primer esquema, faltando muchos datos, ya se ven cambios, y para mí todo lo que sean cambios, todo lo que sea un poco más imprevisible y todo lo que pueda cambiar durante, sobre todo este primer año en la guerra de evolución, me parece que le da más salsa, le da más emoción a la Fórmula 1. Decidme vuestra opinión, cómo lo veis y si esta ligera ventajilla del motor se va a mantener en el tiempo hasta que empiece el Mundial. Yo creo que no. Yo creo que se van a deslizar más informaciones. Yo creo que al nivel que nos movemos tan profesional de Fórmula 1, quizá Ferrari, estoy convencido de que tenía algo previsto, quizá también Honda, Audi sería la que me genera más dudas, pero yo creo que nos pueden sorprender los equipos. Y si han dado cancha libre para que se utilice esta trampa, quizá antes de lo previsto tengamos a grandes motorizadores ya con esa trampa implementada. Como siempre, amigos míos, ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa, la Fórmula de David Perogil. ¡Vamos! Cada hora es vital, desde el inicio hasta el final, compro de agudizar. Cada hecho es singular, lo vamos a desmenuzar sin mirar nacionalidad. Somos parte de lo bueno y hasta el fin buscaremos la verdad. Con nuestra alma y un poco más, bajo la lupa ahora estás. Forma parte de este staff que no para de opinar, en pro de progresar y dejar de simular, siempre con la verdad, con nuestra alma y un poco más. Jamás con análisis, sin piedad, estás con David Perogil, no lo dudes más.
Fórmula 1, el gran circo y algo más cuando vas a comentar. No olvides recordar que no hay más que la verdad. Busca y encontrarás, las respuestas solo están aquí. Max, let Checo through, please. Yeah, it shows who he released. Yeah, it shows who he released. Estamos de regreso. No olvides recordar que no hay más